Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de inteligencia artificial. En este vamos a estar dentro de Chat LLM Teams. Hoy te voy a mostrar cómo crear todas esas imágenes geniales con estilo Ghibli generadas por IA y también te voy a enseñar cómo animarlas y lo vamos a hacer sin conocimientos técnicos. Es pan comido. Te voy a guiar paso a paso. Usaremos dos programas y solo tomará unos segundos. Vamos a verlo. Muy bien, aquí estamos dentro de Chat LLM Teams y como dije vamos a usar dos programas. Rápidamente cada vídeo que viste con estilo Ghibli lo creamos en Chat LLM Teams. Es así de bueno. ¿Y por qué es tan bueno? Bueno, déjame mostrarte rápidamente. Si voy a más y luego a Video Gen, mira esto. Puedes crear vídeos animados con estilo Ghibli en no uno, sino en 7 modelos de vídeo de IA diferentes o generadores de IA: Huo, Luma Labs, Runway ML, Honan Video, W2.1, Kling V2. Todos los mejores están aquí y te los voy a mostrar. Dicho esto, lo primero que debemos hacer es ir a ChatGPT. Ya puedes ver que estoy conectado. Lo que debes hacer es hacer clic en ChatGPT 40 y asegurarte de que está seleccionado. A partir del 27 de marzo de 2025, esto solo es compatible con la versión 40 y por ahora solo funciona para las versiones Pro y los niveles más altos de pago, ¿no? Si tienes una cuenta gratuita, debería estar disponible en los próximos días, así que dependiendo de cuando veas esto, puede que ya esté disponible o no. Dicho eso, ya estamos en ChatGPT 40. Vamos a crear una imagen y luego la llevaremos a Chat LLM para animarla. Muy bien, el primer paso es muy fácil y rápido, te lo muestro. Asegúrate de que ChatGPT 40 esté seleccionado. Luego haz clic en estos 3 puntos y selecciona ver herramientas y después selecciona crear imagen actualizado. Esta es la nueva función de generación de imágenes que acaban de lanzar y que está dominando los rankings. Aquí vamos, voy a abrir mi Finder. Si estás en una PC, usa tu explorador de archivos, selecciona una imagen. En este caso vamos a trabajar con estos dos jugadores de la selección española, Lamine Yamal y Nico Williams. Entonces vamos a crear una versión estilo Estudio Ghibli, eso es todo. Puedes escribirlo como quieras, incluso solo poner Estudio Ghibli ya funcionará. Voy a presionar el botón de generar, esto tomará unos segundos. Puedes ver la imagen con la que estamos trabajando, está comenzando, regresaré cuando termine para mostrarte el resultado y luego haremos la transferencia, ¿no? Bienvenidos de nuevo. Ya se generó y vaya que hizo un buen trabajo. Aquí está la imagen original, como ya saben, ¿no? Y ahora veamos lo que obtuvimos con estilo Estudio Ghibli. Me gusta, voy a hacer clic en el botón de descarga o en el de guardar. Ya lo guardé. Ahora vamos a transferirlo a Chat LLM y te voy a mostrar cómo animarlo de 7 formas distintas. Esto es absolutamente increíble. Vamos, muy bien, ya estamos dentro de Chat LLM Teams y es hora de crear. Lo primero que notarás es que en la parte superior puedes hacer clic en el pequeño triángulo hacia abajo y acceder a todos estos modelos de lenguaje. También puedes usar su ingeniero de IA para crear chatbots y un montón de cosas geniales. Hay tantas cosas que puedes hacer aquí, pero para este tutorial vamos a centrarnos en vídeos. Voy a ir a la barra de herramientas, hacer clic en más y luego en Video Gen. Cuando haces eso, mira esto, es una locura que tengas acceso no solo a uno, sino a 7 de los mejores modelos de vídeo de IA. Llámalos generadores, laboratorios, lo que sea. Tenemos Halu AI, Luma Labs, Runway ML, Juan Video, JU 2.1, Kling AI versión 1.6 y V2. Todos están aquí y puedes crear animaciones con cualquiera de ellos. Tenemos que empezar por algún lado, así que voy a comenzar con Luma Labs porque creo que hacen un trabajo muy bueno, pero también te voy a mostrar varios más. Ya estamos dentro del generador de vídeo. El siguiente paso es crear el prompt. Vamos a usar una imagen como referencia o punto de partida, así que solo voy a escribir estilo Estudio Ghibli. El prompt no es la parte más importante, en este caso lo importante es la imagen, así que con solo una breve descripción basta. Tú podrías hacerlo mejor, pero para ir rápido eso basta. Ya tenemos nuestro prompt, ahora puedes modificarlo para mejorar los resultados, pero cuando usas una imagen de referencia suelo dejar esa opción desactivada. La relación de aspectos se explica por sí sola. Si estás haciendo un vídeo para TikTok, usa 9:16, para YouTube 16:9, 1:1 para Instagram, por ejemplo. En este caso usaremos 16:9, ¿no? Ahora verás que hay una opción que dice inicio del cuadro y fin del cuadro. Esta es una parte muy importante, así que aquí vamos. Voy a abrir mi Finder. Si estás en una PC, usa el explorador y tengo una imagen llamada Lamine. Mira esto, solo la arrastro y la suelto aquí. Y para los que quieran ver cómo luce, aquí está, una imagen estilo Estudio Ghibli genial. Voy a hacer clic en generar. Va a usar esa imagen para crear la animación. Cuando esté lista, volveré para mostrarte lo que tenemos y luego te mostraré algunas técnicas más geniales. Bienvenidos de nuevo y ya puedes ver. Mira ese primer cuadro, es exactamente lo que queríamos. Vamos a darle play y veamos qué tal.
Ahí lo tienes, ese fue un ejemplo muy rápido. Pero tenemos 6 generadores más, 6 modelos de vídeo de IA que podemos usar. Veamos otro mientras seguimos. Vamos a crear un nuevo chat, voy a ir aquí arriba y hacer clic en el botón de nuevo chat. Ahora empezamos desde cero. Voy a cerrar esa barra lateral o barra de herramientas, como quieras llamarla. Aquí vamos, voy a hacer clic en más, luego en VideoGen, y esta vez tenemos un par de otros laboratorios o modelos de vídeo de IA que podemos probar. Kling AI es uno que me gustaría probar. Vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Kling es muy bueno. Aquí vamos. Tiene algunas características adicionales que puedo mostrarte. Verás que aquí puedes seleccionar el modo estándar o profesional. Parece que Kling tiene algunas funciones que los otros modelos no tienen y son un poco diferentes. Verás que podemos usar un cuadro inicial nuevamente. Aquí está, simplemente lo arrastro y lo suelto allí mismo. Y así de fácil es. Escribo estilo Estudio Ghibli. Ni siquiera necesitas decir exactamente lo que deben hacer, porque la imagen es lo que más importa. Aquí tenemos algunas otras configuraciones. Verás la escala CFG, que esencialmente indica cuán estrictamente debe seguir el prompt. Voy a reducirlo un poco, porque piénsalo como temperatura para quienes están familiarizados con IA y aprendizaje automático. Es porque queremos que la imagen tenga más peso que el prompt. La imagen es lo que estamos usando para guiar la generación. Ahora, relación de aspecto, como antes vamos con 16:9. Duración, aquí hay que señalar que puedes generar un vídeo de hasta 10 segundos, lo cual es una locura. Nosotros haremos uno de 5 segundos porque tarda menos en cargar, pero puedes hacer vídeos de hasta 10 segundos a la vez. Hacemos clic en generar. Regresaré cuando esté listo para mostrarte el resultado y luego concluiremos todo esto. Bienvenidos de nuevo, veamos que nos dio Kling versión 1.6. Voy a darle play. Ampliemos la vista un poco. Está animado, tiene un toque algo divertido. Me gusta. Está bastante bien, chicos. Y otra vez, lo hicimos en cuestión de segundos, literalmente con un clic. Chat LLM Teams tiene todo lo que puedas imaginar. Generación de imágenes con IA, generación de vídeos, todos los modelos de lenguaje disponibles, lo que se te ocurra. Si esto es lo tuyo, si quieres crear vídeos con estilo Estudio Ghibli, si quieres crear vídeos de memes, lo que quieras lo puedes hacer. Chicos, los enlaces están en la descripción de abajo. Déjenme saber qué opinan. Gracias por mirar.